Y las voces. Apreciados amigos, luego de escuchar, de leer el informe de las Naciones Unidas, de escuchar las opiniones de especialistas en la materia, ciertamente la conclusión es que los venezolanos estamos metidos en un gravísimo problema. En primer lugar, el informe determina que el gobierno venezolano ha conectado, o sea que las violaciones de derechos humanos que se han dado en Venezuela no son violaciones hechas por particulares en su decisión individual de maltratar a alguien que está preso, a alguien que está detenido o a alguien que ha violado la ley con respecto a la intención de deshacerse del gobierno de Nicolás Maduro. El informe determina que es el mismo gobierno, altos personeros del gobierno, los que respaldan este tipo de acciones graves. Graves como nunca, mis queridos amigos. Graves como las que pudieron ocurrir ¿qué digo yo? Campos de concentración alemán en la Segunda Guerra Mundial. O sea, agarrar un preso y violarlo, violar una presa, colocarle electricidad en sus testículos. Eso ocurría en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, cuando teníamos los venezolanos encima de nuestras cabezas la espada de Damocles de un monstruo que se llamaba la Seguridad Nacional, que dirigía un personaje funesto llamado Pedro Estrada. Pero ahora estamos hablando de los cuerpos de seguridad del Estado. Estamos hablando de una cosa gravísima, quizá más grave, de los hechos de violación ocurridos, de violación de derechos humanos ocurridos en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Ahora, el tema es qué hacer frente a esta circunstancia. Hace unos minutos discutía con un dirigente de Voluntad Popular en Twitter que a él no le gusta que yo le diga al gobierno de Maduro gobierno. Pero yo le decía, pero es que es gobierno no porque sea democrático, no, todos sabemos que no es democrático. Es gobierno porque controla el territorio, porque controla las instituciones del Estado y porque controla las armas de la República. Y es un régimen, porque régimen es todo sistema de gobierno, sea democrático, sea fascista, sea dictatorial, sea autocrático, como sea, es un régimen. Así pues que estamos frente a un gobierno o a un régimen que viola los derechos humanos, dice el informe de la OEA. Pero para los venezolanos no basta un informe, digamos, a los venezolanos no nos asombra el informe, nos asombra el informe completo porque el informe contiene la sumatoria de los muchos casos que han ocurrido en el país. Pero ayer mismo en Jesús Enrique Lozada, el pueblo de Lozada salió a la calle a protestar por la falta de electricidad y hay un montón de gente herida y otro montón de gente en los calabozos de los cuerpos de seguridad del Estado. Eso es violación de los derechos humanos, porque esa gente salió a la calle a exigir un derecho legítimo, que es a tener electricidad en sus viviendas, en sus hogares. Así pues que, ¿qué hacer frente a esto? No hay mucha tela para cortar. Quizá lo que ha dicho Elías Agua, bueno, buscar entendimiento con algunos factores del gobierno de Maduro que no estén de acuerdo con la violación sistemática de los derechos humanos, la presión de la comunidad internacional para llevar hasta la esquina del cuadrilátero, para utilizar palabras del boxeo, al gobierno de Nicolás Maduro y obligar a someterse a los principios democráticos de una elección libre y transparente y una quizá negociación que permita algún nivel de justicia transaccional como la que se realizó en Colombia, porque si no, los tipos no se van a querer ir y se van a defender a la fuerza si saben que después de abandonar el poder lo que les espera son la cárcel y juicios. Esto es obvio y racional que lo piensen ellos de ese modo. Así que se requiere, para atender esta gravísima situación que vive el país, muchísima madurez política, muchísimo conocimiento, muchísimo hilar
fino para poder alcanzar la punta del ovillo que nos pueda llevar a salir de la gravísima crisis que está viviendo Venezuela. Sin duda, la comunidad internacional hoy debe verse estremecida por estas denuncias, porque estas denuncias son propias de los pequeños países africanos que viven en permanentes guerras civiles, o denuncias que eran en América también frecuentes cuando había las guerras civiles en Centroamérica o las dictaduras militares del Cono Sur. Pero en Venezuela esto no lo vivíamos los venezolanos desde la época, repito, de Marcos Pérez Jiménez. Vuelvo al tema del qué hacer. Elías Agua lanza una especie de rama de olivo y le dice a la oposición: hay que buscar un entendimiento para que haya un solo país. Pues habrá que buscar mecanismos de entendimiento, habrá que buscar mecanismos de presión con la comunidad internacional. No puedo hablar de otros mecanismos porque los mismos actores han negado todo tipo de posibilidad de intervenciones armadas para poder resolver el conflicto venezolano. Por lo tanto, estamos atrapados en la búsqueda de soluciones en el marco de lo que se tiene, no en el marco de lo que se desea, en el marco de lo que se tiene. Lo que se tiene es un inmenso apoyo internacional, no armado, sino político, diplomático y económico en materia de sanciones. Lo que se tiene es una altísima aprobación nacional. Más del 80% de los venezolanos desean salir de la crisis que ha creado el PSV y sus dirigentes en el gobierno durante ya casi 21 años. Entonces habrá que recorrer caminos que muchas veces son desagradables. Ayer, mis queridos amigos, sé que esto que voy a decir pudiera traer controversia, pero ayer la guerrilla colombiana pidió perdón a los colombianos por la época de los secuestros. Y probablemente no van a ir a los tribunales porque hubo una justicia transaccional en Colombia. Quiere decir, por vía jurisdiccional se les perdonó culpas y responsabilidades a muchos de ellos para poder negociar la paz. Eso pasó en Colombia. Yo no digo que en Venezuela deba pasar igual, pero por el tamaño de poder con el que cuenta Nicolás Maduro, con el tamaño del poder militar, con el poder de represión con el que cuenta Nicolás Maduro y con el control que tiene sobre las instituciones, léase Tribunal Supremo de Justicia, léase el propio Poder Legislativo que está neutralizado, y el Poder Legislativo hoy descansa en el Tribunal Supremo de Justicia y en la Asamblea Nacional Constituyente. Eso dice que el hombre tiene mucho poder acumulado. También dice que ha perdido muchísimo poder cuando no tiene ningún o casi ningún respaldo de la población venezolana. Entonces habrá que utilizar la fuerza de la Organización Popular Venezolana, la fuerza de los apoyos internacionales, pero también el sentido común, porque decía hace un minuto Lauren Caballero, refiriéndose al informe de la OEA, que también la OEA rechaza que la oposición haya escogido en ocasiones caminos no democráticos para resolver la crisis. Lo he dicho en otras ocasiones, cada vez que la oposición se sale de los caminos democráticos, se iguala al gobierno y le da una excusa tremenda al gobierno de Nicolás Maduro para que se siga atornillando en el poder y para que no tenga ningún prurito a la hora de la violación de los derechos humanos. Por eso decía, y con esto concluyo, toca, mis queridos amigos, toca tener mucha inteligencia, toca tener mucho sentido común a la hora de abordar una solución a la crisis venezolana que ya no va a ser armada desde el punto de vista internacional, cuyas Fuerzas Armadas nacionales todavía no han dado ninguna luz que diga que van a abandonar a Maduro. Habría que construir los puentes de oro para que ocurran esos abandonos de los apoyos. Y eso significa más sentido común, menos verborrea, menos altisonancia y más negociaciones, más presión y más negociación. Identificamos y ya regresamos.